tiene, y lo van a captar, una charla especial, porque no solo los temas que se van a abordar, sino más que eso, la persona. Es una profesional de la medicina y en ese sentido, una profesional de una carrera que yo se los he dicho, la considero la más noble. En su esencia, ese juramento hipocrático tiene mucho que ver, sobre todo si se pone en práctica. Así que el saludo a la doctora, ya soy señora, me dijo así fuera del micrófono, y en este caso, en el caso de Ashley, bienvenida y sobre todo, gracias por aceptar platicar de lo que nos envuelve de una manera u otra a todos, a todas. Usted le puede contar a la gente en Contacto Deportivo, pero que ahora lo de deporte es para todo y sobre todo porque estamos involucrados. Si usted viera, por ejemplo, a José Pablo, anda con careta, anda, y bueno, yo normalmente también, pero no careta, pero sí mascarilla así de fijo. ¿Dónde en esencia usted ha estado y está en primera fila de esa batalla del día a día, de la hora y de cada minuto contra ese enemigo invisible que se llama COVID-19? Gusto de saludarla, Ashley. Muchas gracias, les agradezco bastante la oportunidad de dejarme compartir un poco de mi experiencia como médico en esta época tan impactante para todos en este momento. Pues sí, como decía usted, pues yo soy médico que estoy en las primeras líneas de combate, soy un médico de la comunidad. Tengo 3 años de estar graduada, pero inicié a trabajar en el Ministerio de Salud hace aproximadamente 2 años. Y pues como usted sabe, el Ministerio de Salud es el que está combatiendo en primera fila esta enfermedad. Y dentro de todo, podría compartirle a la gente, compartirnos a todos alguna de las experiencias que le ha tocado vivir. No sé si usted, me imagino que sí, su trato ha sido o es normalmente más con damas, más con mujeres. Pues no, es con todos. Lo que a nosotros nos Oh, toca hacer yo soy médico comunitario, no soy médico intrahospitalario o un médico que está en el hospital, yo soy un médico que está en la comunidad y está tratando de identificar brotes epidemiológicos de coronavirus en las comunidades. Eh, Tengo contacto con mujeres, niños y jóvenes de todas las edades y pues lo que intentamos hacer es evitar la propagación de la enfermedad, pero definitivamente ha sido un poco complicado. hablando de eso, aparte del conocimiento y de la intención, Ashley, ¿ha encontrado usted en esencia, hablemos en primera persona, la base para operar lo que se necesita? Me refiero a los insumos, me refiero a facilidades dentro de esos insumos, disponer de lo que se necesite realmente para, aparte de querer, poder hacer la mejor batalla contra esa pandemia. Pues mire, les soy muy sincera, el ministerio se tardó un poco en llevar los insumos a mi comunidad, no fue por mucho tiempo, tengo entendido que otros médicos fue peor, pero yo siempre tuve mascarillas y batas para trabajo. Las demás vestimentas que yo consideré que fueran necesarias, pues yo las compré. Considero que todo uno en su trabajo tiene que dar un poco de lo que le corresponde, pues todos tenemos que dar esa mía extra y consideraba que mi salud lo valía. Y pues invertí Seguro. en un montón de cosas que no nos daban el gobierno, no por mala gente o no, pero se invertía y no importaba. Creo que todos en esta pandemia estamos invirtiendo en ese tipo de cosas, ¿verdad? No podemos esperar que todo nos lo dé el gobierno. Es, No, no, eso es es importante. Ahora, imposible. por ejemplo, al momento en la comunidad en la que usted presta sus invaluables servicios, Ashley, ¿se ha dado el control o ya está sobregirado en cuanto a la disponibilidad para atender adecuadamente a la gente, hablando de encamamiento, hablando de, no sé si a su comunidad ha llegado algún respirador o tienen algún respirador cuando ya se está en una etapa avanzada de la enfermedad?
Nosotros no contamos con área para encamamiento, contamos para, nosotros hacemos visitas domiciliares directamente a personas positivas y hacemos vigilancia epidemiológica en las comunidades. Nosotros no tratamos directamente con enfermos graves y moderados, los referimos a los hospitales nacionales y los asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas o están leves, pues ya los clasificamos y los tratamos de la mejor manera. Que hay pocos médicos para la población infectada, pues eso no es una ciencia ni es nada nuevo, se sabe que así es. Todos estamos trabajando extra, todos estamos dando nuestro tiempo extra por el estado de calamidad, pues no nos podemos abstener de no hacerlo. Y pues trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos. Hemos tenido recursos limitados, pero hemos tenido. Bueno, ese es, digamos, un tono esperanzador, limitados, pero tenemos, eso es importante. Y usted tiene, por ejemplo, dentro de sus visitas lejanas a donde es el centro de operación, me refiero a donde tiene la base y el desplazamiento, ¿tiene comunidades muy lejanas? Es un parámetro relativamente cerca, sí hay lejanas, pero no imposible de llegar. Creo que eso se da más en el interior, que donde definitivamente solo se puede llegar caminando. Pero en nuestra área todo lo hemos logrado manejar por medio de transporte, un vehículo, y pues en las áreas que no se puede caminar, pues sí que no se puede transitar con automóvil, entonces nos toca caminar. Pero Y no está, me en imagino, este caso, caminando todo el día. No, no, claro. no. Y hablando, me imagino que usted, a estar al margen de las situaciones que se ha encontrado en el camino, muy satisfecha, me imagino, de ejercer su apostolado y su vocación. Sí, yo la verdad es que nunca en la vida me imaginé estar en algo como esto. Nunca me imaginé tomar un rol tan importante en una comunidad ante una pandemia como esta. De verdad, nunca, nunca lo imaginé. Pero creo que todos los médicos tenemos esa vocación de querer ayudar a las personas, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo estudié 7 años de mi vida y no fue para matar a nadie ni para lastimar a nadie, sino fue que al contrario. Y pues eso es lo que teníamos que hacerlo con valentía. Todos estamos y es, lo más probable es que estaremos asustados por mucho tiempo. Los médicos pues tienen muchos riesgos y la verdad es que ha sido complicado en el área del estrés laboral, pues no lo podemos negar, hay bastante, pero la circunstancia lo amerita definitivamente. Su servidor, por ejemplo, pendiente del día a día y de tratar de tener un amplio radio de acción para compartirlo con la gente, incluyendo la parte de radio, que también compartimos con José Pablo, y a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, lo primero que menciona es lo que aparece ahí, el número en letras verdes, que en este caso es el recuperados. Desde luego está el comparativo con las pruebas realizadas y cuántos salieron positivos. Y el drama, que es lo otro, que una persona pierda la vida. En el caso allí de su comunidad, ya ha habido registro de personas recuperadas primero y ha habido una cantidad manejable de positivos, y si se ha establecido pues la pérdida de la vida de alguna persona de comunidad por ese problema. Sí, definitivamente las comunidades, pues la gente se está infectando, que es lo que más nos preocupa, es lo que estamos intentando realmente evitar. Sí, se ha recuperado bastante gente. Los primeros 3 meses vimos mucha gente asintomática, es decir, que sin síntomas. Hoy en día la gente con síntomas ha crecido relativamente, la podemos ver, la consultan mucho más por eso. Tengo Y las, y las un personas ingreso. fallecidas también, ¿sí? No, estaba ahí haciendo un ingreso inoportuno, una llamada que ya hice a un lado, como se dice. Pero Entonces, sí, ajá.
Sí, tenemos de los 3 casos, positivos, activos, fallecidos y recuperados, ¿verdad? Se maneja de Y la de, mejor manera que se puede, conforme a los protocolos que nos manda el Ministerio de Salud, que son los oficiales, ¿verdad? Y todos deberían de estar regidos en base a eso. en base a eso, usted, por el conocimiento que tiene de profesionales, considera viable, positivo, una buena decisión el que se haya traído y él haya aceptado el doctor Asturias ser el que encabece el organigrama y de organización de cómo entrarle a través de la comisión presidencial del COVID-19, por lo que usted conoce de Asturias. Pues la verdad es que tiene un currículum impecable, pues, y al final es guatemalteco, por lo que sé. Así Sí, que sí. no es que esté ayudando a alguien de otro tipo de sangre, es guatemalteco. Creo que sí el ministerio necesitaba un punto de vista externo, alguien con un poco más de preparación externa. Y pues, ¿quién más que él, verdad? Se sabe que pues está tratando de mejorar las cosas y hay algo que realmente es lo que está afectando, es la apertura de la economía, ¿verdad? Entonces, va muy a mano con los protocolos, porque no se quiere perder la economía, pero al mismo tiempo no se quiere perder la salud. Es algo muy complejo, no es algo que se pueda decidir de la noche a la mañana y con una sola acción, ¿verdad? Y pues eso hay que entenderlo. Hay que Sí, entender. no, y sobre todo que usted, dentro de sus niveles y contactos, etcétera, habrá notado que ha variado de alguna manera el discurso presidencial respecto a llegar a salir de la fase cero, a comenzar uno, dos, tres, digamos, como se ha hecho en países como España, etcétera, a lo que ahora se menciona de ya del semáforo, de poner lo que está en verde, son los que menos casos tienen, hasta llegar al rojo, donde las restricciones tendrían que ser mayores. Eso definitivamente que es por lo que usted menciona, en parte por lo que usted menciona, porque hay presiones definitivamente grandes y como usted marcaba, Ashley, de las necesidades que es mover la economía, pero sin olvidar la salud del ser humano que está asumiendo o entrándole a riesgos mayores. Exactamente. Mire, no sé, nuestra sociedad por falta de educación, considero yo, ha omitido muchas reglas que se le han dado o ha omitido muchas precauciones, más que todo, que se les dio desde el principio. Y es la verdad que eso es la consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Es cierto que hay muchas cosas que el gobierno ha gestionado mal, pues nadie puede combatir con eso, ¿verdad? O sea, o contradecirlo, ¿verdad? Pero sí hay muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día no son decisiones del gobierno, son decisiones de todos. La gente no ha tomado precauciones adecuadas, no ha tomado sus medidas adecuadas, no se coloca su equipo de protección personal adecuadamente y creen muchos que es mentira también. Entonces, pues esto es exactamente, las estadísticas se ve reflejado todo este tipo de actitudes. No solo es las malas gestiones y eso, que obviamente no las podemos negar, pero va más que todo a las actitudes de las personas, ¿verdad? Y lo digo porque hay Ahora, muchos países que sí han logrado tener su economía abierta, pero tienen actitudes y conocimientos mucho más sabios y pues han logrado tener mejores resultados que nosotros. no, es de verdad que estimulante captar su capacidad de análisis y al mismo tiempo que está haciendo las sugerencias y las puntualizaciones. Hablando de eso, usted como profesional y por lo que ha ido viendo en el día a día, hay que remarcarle qué es lo que usted pone en primera fila. Hablemos de cuáles son esas precauciones que tenemos que encuadrar como, o tendríamos que encuadrar como fundamentales y que se tienen que hacer permanentemente. Miren, yo siempre lo pongo como ejemplo. Es que es como si usted tiene una cortada, ¿verdad? Y le dicen, cuidado que se le puede infectar. Lo primero que usted hace es limpiarla, taparla, etcétera, porque eso es lo que usted primero puede hacer. Pues ahora analicémoslo conforme al coronavirus. ¿Dónde es que se pega? ¿Dónde es que entra? Y pues lo que se sabe por mucha investigación es que es por la nariz, perdón, por la nariz, por la boca y por los ojos.
Después el coronavirus me puede tocar por cualquier otro lado que no se va a entrar. Ahora bien, entonces si son estas tres áreas las que me perjudican o las que debo proteger, debo usar algo que me proteja, que es la mascarilla, y yo en lo personal recomiendo usar careta, ¿verdad? Y eso son la primera medida, el equipo de protección personal. Ahora bien, ¿qué vendría después? El lavado de manos, que nosotros sabemos que nos tocamos la cara muchas veces al día, y pues eso es otra medida súper importante de tomar en cuenta. Hay mucha gente que no tiene el hábito, ¿verdad? Primero, porque es de escasos recursos, pues no hay agua todo el tiempo en sus viviendas, no hay agua todo el tiempo en el medio en el que trabajan, etcétera, y se les hace complejo entender esto. Pero es algo en lo que nosotros debemos trabajar. Y tercero es el distanciamiento social. Si usted abre sus brazos a lo largo, ese es el espacio que debería haber entre usted y otra persona, ¿verdad? Y ya solo tomando eso en cuenta, podríamos evitar. Le soy muy sincero, yo tengo 4 meses de estar trabajando en esto y no me he contagiado. No considero que sea porque soy una persona súper inteligente o tengo habilidades astronómicas o algo así. Simplemente he tomado mis medidas adecuadamente y he estado con muchas personas positivas en un solo cuarto, etcétera. Entonces, eso quiere decir que las medidas de protección personal sí funcionan si las tomamos de manera adecuada. Y dentro de eso, Ashley, por ejemplo, en espacios cerrados, de alguna manera, hay más riesgo. Y si así fuera, cumpliendo, el que debe estar feliz, por eso que dijo usted primero, la careta es José Pablo, porque José Pablo es prácticamente alguien que anda como que hubiera bajado de una nave espacial ahí con la careta, pero es su fiel compañera. Entonces, pero en espacios reducidos y cerrados, más que reducidos, cerrados, cumpliendo con ese ABC que usted puso, el riesgo casi se anula. Exacto. Ese Incluso he tenido personas en donde hay un familiar en la misma casa que está positivo y se aísla y usa su equipo de protección personal y sus medidas de distanciamiento social y no contagia a sus familiares. Así es. Usted, a nivel de familiares, ¿con cuántas personas convive en la cercanía o en la constancia de sus familiares, Ashley? Yo solo convivo con mi esposo. Mi mamá y mi papá pues están en su casa, no convivo con ellos y mi abuela no la he visto en 4 meses, ni una sola vez, porque pues no la voy a poner en riesgo. Seguro. ¿Y cree que la gente con la que usted ha platicado y tomando en cuenta las limitaciones que usted ha mencionado, le han asimilado bastante para poner en práctica esas medidas que son fundamentales? Otra vez, que lo que he vivido me ha exigido tomarlas, algo así, no lo entendí. No. Que, por ejemplo, con las personas con las que usted convive en la comunidad y a las que les tiene que enseñar a veces el ABC, si ese ABC de lo que deben hacer se lo han asimilado y lo han puesto en práctica, digamos, en un porcentaje significativo a favor. Siempre se les da plan educacional, el gobierno tiene salubristas, trabajadores ambientales, educadores, promotores, y ellos están encargados de toda esa área. Igual el médico siempre lo dice, el gobierno ha sacado múltiples propagandas en base a esto. Sí, como que agarran el concepto de que tienen que usar mascarilla porque es obligatoria. El momento es que lo malo es que la usan de manera irresponsable, ¿verdad? No se la ponen todo el tiempo, ¿verdad? Se la ponen de manera incorrecta o utilizan mascarillas que realmente no son las adecuadas. Y eso es en donde fallan, ¿verdad? Eso le iba a decir porque usted apuntaba de comunidades o parte de las comunidades donde no se tiene el acceso, por ejemplo, al agua potable. Y eso de la mascarilla, es raro ver a alguien sin mascarilla, pero uno intuye y sobre todo ya hay cierta cercanía que el material de muchos, yo diría de la mayoría, no es el ideal precisamente porque sus costos no se pueden cubrir. Mire,
Una careta, una mascarilla quirúrgica, lo más que le puede costar en este momento son 12 a 15 quetzales. Ya exagerando, o sea, alguien que realmente se la está dando cara. Sí es alto para algunas personas, pero no es imposible de alcanzar, ¿verdad? Es ¿Y la cierto. careta, qué precios, más o menos? Los precios están manejándolos más o menos entre, he visto hasta de 21 quetzales en el súper, lugares hasta 150, 200 quetzales, depende qué tan sofisticada la quiera. Pero lo que sí debe de manejar, si usted no puede comprar una careta, es una mascarilla y de un material adecuado. Lo que pasa con estas mascarillas es que lo más seguro es que usted va a tener que comprar otra a los pocos días. Entonces prefieren comprar de tela porque consideran que son reusables o las lavo y las vuelvo a usar. Entonces ahí es donde comenzamos a fallar, ¿verdad? Las telas, las que se lavan y así, no siempre son las buenas. Y hay unas que son un poco más gruesas, que se ha probado que sí no pasa, pero nos arriesgamos a ponernos el mismo utensilio sucio, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes situaciones que podrían pasar ahí, ¿verdad? Entonces no es recomendado. Y yo creo que tal vez ahí en eso se ha fallado un poco el gobierno en aclarar qué tipo de mascarillas usar, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, viendo tantas veces, con la excepción del pasado fin de semana, de no aparecer el presidente, siempre es el ritual de que aparezco con la mascarilla, me la quito, hablo y ahí ya termino el video y me la vuelvo a poner. Esa que ha mostrado el presidente o de ese tipo son, digamos, las ideales. Ajá. Pues la verdad es que es de usarla todo el tiempo, no quitársela para hablar. Ese es un error también, ¿verdad? Él porque está en un ambiente solo y hay en teoría se asume que hay distanciamiento social entre todos, pero si estuviéramos hablando de persona a persona, no me debería de quitar mi mascarilla para hablar. Y ese es un error común. Yo entiendo, cuando uno tiene la mascarilla, pues cuesta más escucharle a la persona, ¿verdad? La persona no moviliza bien su boca y ¿verdad? Se oye así como traspapeladas las palabras, no sé cómo decirle. Y es cierto, produce así como, y no me escucha, y entonces me la quito y le hablo y me la vuelvo a poner. Pero eso es lo peor. Eso Es no lo se peor. hace, ¿verdad? Porque eh, una de las cosas que se ha visto es que uno, pues cuando habla, saca ciertas partículas de saliva y esas pues pueden contaminar a la persona, ¿verdad? Eh, Algo muy importante, por ejemplo, ¿es una verdad, Ashley, o un mito eso de que usted usar mucho tiempo la mascarilla después tiene repercusiones reales o mito de que tengo un problema en la garganta o ya no me fluye algo ahí arriba, etcétera? ¿Hay algo real de eso? Mire, la realidad es la siguiente. Su oxigenación va a ser exactamente la misma. Han probado muchos que si le bajan su oxigenación, en su oxigenación no tiene nada que ver. Tiene que algo más que ver como psicológico, del encierro de que siento mi cara y que no estoy acostumbrada. Y si es molesto porque no estamos acostumbrados, por esa simple razón. Sí puede causar dolores de garganta y por eso se confunden, porque normalmente cuando nos ponemos la mascarilla, como decirle como una manera de adaptación a tener la mascarilla puesta o que sentimos que no nos entra aire, comenzamos a respirar con nuestra boca. Y entonces secamos las mucosas de la boca y eso las, las lastima, ¿verdad? Pero no quiere decir que se infectan o que se me va a caer la garganta o se me va a pasar algo o algo así, ¿me entiende? Simplemente, y es por eso que mucha gente se queja de dolor de garganta y siente que es coronavirus, ¿verdad? Entonces, No, lo psicológico es tremendo. Hemos tenido tanto a psicólogos como a psiquiatras en el programa tratando de aportar y efectivamente aquí hay una gobernación que no es la gobernación departamental, por ejemplo, pero que puede inducir a la gente algo bueno o algo definitivamente malo y encima en contra de la propia persona. Bueno, hablando de persona, cuéntele a la gente, hablemos un poco de Ashley, ¿qué le inspiró y le indujo a esa vocación y luego desarrollarla y concretarla
graduándose y ha tenido tres años de práctica activa y estos últimos 4 meses, pero de aquella, como diría yo, de pronóstico, que está ahí en primera fila. Creo que una de las cosas que más me inspiró a estudiar medicina fue las ganas de ayudar a las personas y educar a las personas. Entonces es una carrera muy humanitaria en donde uno realmente puede ayudar o lastimar a alguien, así de sencillo. Así Entonces, es. Así. como que eso fue lo que realmente me llamó mi atención. En el camino me arrepentí, Sí. ya estaba muy metida para arrepentirme, entonces Siempre es seguí. para poner la retranca. O sea, ya mi papá me dijo, no, eso lo terminas ya. Y pues ahí estuve. Estudiar medicina, yo siempre lo he dicho, es espantoso. Ya cuando uno se gradúa ya comienza a ver la luz del túnel, pero igual hay muchos sacrificios de familia. Yo he sacrificado muchísimo tiempo con mi familia, he sacrificado muchos metas personales que tal vez no son mayor cosa, pero uno quisiera hacer por mi trabajo y he sacrificado horas de sueño, comida y etcétera. Sí, quiere bastante sacrificio, pero al final uno aprende a valorar y uno tiene una perspectiva de la vida que no la tiene cualquiera. Bueno, pues realmente, Ashley, usted es una bendición para la gente de la comunidad donde labora y desde luego empezando por su casa y su esposo y sus papás y su abuelita, etcétera, y indiscutible. Yo digo que ojalá existiera un efecto multiplicador de esa mentalidad y de esa inclinación. Lo dije al principio, yo considero desde siempre esa profesión como la más noble y en su aplicación hay como que vericuetos, que algunos se meten en esos vericuetos. Pero le agradecemos a todas las personas que le han captado en contacto contigo el haber aceptado charlar, orientar, ubicar y felicitaciones sinceras ahí porque siendo así utilizo los términos, tan chavita, ya es una destacada profesional y definitivamente tiene una vida por delante. Un gusto de conocerla por esta vía y hasta una futura oportunidad. Ya saben, estamos para servirles y pues cualquier duda que tengan, pues estamos para aclararlas. La verdad que ese siempre fue mi objetivo de esta reunión, es que existe mucha falta de información. De tanto hay mucha falta de información que pues nos dificulta que la gente pues realmente entienda lo que está pasando y para eso estamos para aclararlo. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Que esté muy bien junto a su familia y junto a la gente de su comunidad. Hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias. Adiós, mucho gusto.